Amén. Ok, la clase de hoy día es nuestra victoria contra Satanás. Nuestra vida es una vida de guerra. Somos llamados a ser buenos soldados del Señor Jesucristo y a militar la buena milicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando somos salvos, cuando en este momento, en el proceso que Dios nos tiene de liberación de esta nación, no quiere decir que no vamos a estar en guerra. La guerra va a ser constante. Entonces, todos los días Satanás está tratando de preparar sus artimañas. Ustedes saben, como estudiamos anteriormente, ¿verdad? Las artimañas de Satanás, las artimañas del enemigo, que él usa sus artimañas para hacernos caer. Entonces, cada momento él quiere estarnos mandando y mandando los dardos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos siendo dimensionados en otros niveles en los cuales nosotros estamos siendo llevados, nosotros vamos obteniendo ese poder más fuerte que Dios ya nos ha dado. Amén. Entonces ya para Satanás va a ser cada vez más difícil hacernos caer. Pero no quiere decir que en un momento quizás de descuido nos agarre y paz, un poquito nos tambaleemos, pero como decimos, nosotros somos como las palmeras que van echando raíz. Nosotros vamos creciendo, alimentándonos y vamos echando raíz y raíz. Todo esto en lo que Dios nos ha estado llevando, estamos siendo plantados en Dios, en Cristo. Y vamos echando esa raíz para ser más fuertes en él. Amén. Entonces van a venir los problemas y nos van a cambiar. Quizá va a haber una vez que nos van a doblar, pero nos volvemos a levantar. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad para derribar al enemigo. Pero tenemos que nosotros saber que cuando vienen los dardos, porque nosotros vimos en las artimañas que usa a nuestros familiares, puede ser nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro hermano biológico, nuestra hermana o cualquier persona, él puede usar para venir y mandarnos esos dardos. Tenemos que entender en ese momento, estar con las antenitas así bien paraditas, como estábamos diciendo la semana pasada, de nosotros poder tener ese contacto con Dios, porque nosotros estamos, como estudiamos el jueves, sentados en lugares celestiales. Nosotros estamos conectadas con el cielo, pero tenemos que tener esas antenitas conectadas como Wi-Fi, como satélite, ¿verdad? Para que entonces el Espíritu Santo nos mande el warning, el alerta, ok, no es mi esposo, no es mi hijo, no es mi hija quien está viniendo en contra de mí lo que está diciendo. Entonces nosotros nos paramos y no discutimos y no peleamos, sino que inmediatamente nosotros nos volteamos y en el nombre de Cristo Jesús, Satanás, tú no vas a venir a quererme engañar, a quererme tirar, a quererme sentir mal, que sea que es dar lo que está enviando. Amén. Cuando vamos siendo llevados a esa madurez, a esa sabiduría de Dios en la cual Dios nos quiere llevar, a esa madurez espiritual, entonces nosotros vamos a tener esos 5 sentidos espirituales activados. Amén. Pero la razón por la cual la vida cristiana dice es una guerra es que tenemos un enemigo terrible que busca destruirnos. Ese enemigo es Satanás. La Biblia nos advierte, ¿verdad? En primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien destruir. Amén. Él, como león rugiente, él no para, él trabaja las 24 horas del día, él no toma breaks. Él no dice, espérese un momentito, ahí vengo, que voy acá a la tienda a comprarme esto. No, él no toma breaks. Él no descansa, él trabaja las 7 horas, las 24 horas, los 7 días, 24 horas del día, perdón, todos los días, cada momento, cada instante, porque su propósito es querer venir
a destruirnos. Pero cuando nosotros reconocemos quiénes somos realmente, cuál es nuestra posición en Cristo, que nosotras somos hijas de Dios, que nosotras estamos sentadas juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque estamos sentados en lugares celestiales, que nuestro Padre Dios nos ha dado las llaves del reino, porque nosotros podemos traer el reino de Dios aquí en la tierra y nosotros estamos en el reino de Dios porque el reino de Dios está en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos reconociendo todo eso, vamos tomando ese poder, esa autoridad que Dios ya nos había dado. Amén. Amén. Entonces, dice, Satanás oprime, pone pensamientos de duda y temor y desaliento en las mentes. Trata de desanimarlos para que no vivan para Dios. Y esas son las artimañas, es lo que estudiamos. Las artimañas del enemigo vienen a la mente. Él usa todas esas fortalezas que nosotros no hemos destruido para venir a traernos a la mente cosas que teníamos desde hace 20, 30, 40 años. Mira lo que te dijo tu esposo, mira, ¿te acuerdas cuando recién se casaron? Mira esto, y él trae a la mente para desanimarte, para tratar de hacerte caer, para traerte desaliento, duda, temor. Entonces, pero si nosotros estamos paradas y posesionadas en esa posición de reino, en esa posición en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado, Él no va a poder. Amén. Y si nosotros vamos destruyendo esas fortalezas que están en nosotros y las destruyendo y quitando todo lo que el enemigo puede usar para mandarnos esos dardos, vamos nosotros siendo dimensionadas y con ese poder y esa fuerza. Satanás tienta para que cometan pecados terribles. Trata de engañarles para que crean que no es malo que ellos hagan todo eso. Usa las cosas del mundo para que alejen sus corazones de Dios y no hagan su voluntad. Trata de evitar que entreguen su vida entera a Dios. Hay cosas que a veces nosotros pensamos que son buenas y no lo son. Desafortunadamente, en este tiempo, todo lo bueno lo ven malo y todo lo malo lo ven bueno. Así es como ahorita está la sociedad. Así es como ahorita está el mundo. Está diversificado, o sea, todo al revés. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros estamos viendo y que percibamos si eso que estamos viendo es bueno o no es bueno. Amén. No permitir que todas las tretas del enemigo vengan a traer confusión y, como decíamos en las afirmaciones de Satanás, desenfocarnos y quitarnos la mirada y venir, y ya saben cuántos demonios vienen en cada uno de esos ataques. Así que no queremos eso, porque nosotras somos hijas de Dios y la victoria Amén. Dios ya nos la ha dado. Y Amén. Satanás no va a venir a engañarnos. Amén. Dice, Amén. Pero en el momento que nosotros sabemos quiénes somos en realidad y saber cuál es nuestra posición y que Dios ya nos ha dado todo poder y autoridad para destruir a nuestro enemigo, Satanás tendrá que huir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Satanás es, ¿cómo se dice? Cuando él es, ayúdenme, huye. Amén. Confrontado, cuando es confrontado. Cuando es descubierto, él huye. Yep. Entonces, cuando él ya sabe que nosotras sabemos quiénes somos, va a huir. Porque él va a saber que nosotras sabemos quiénes somos realmente. Entonces, él sabe que contra nosotras no va a poder. Aleluya, amén. Amén. Yes. Entonces, cuando
estamos ahí, que estamos, ¿verdad? En ese momento, aquí hay una oración en el cuadro que les mandé que dice, Padre, ayúdame a ver mi porción en la poderosa victoria de Cristo sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. Yo creo que ahí se equivocó mi posición, o sea, que Dios nos dé, nosotras sabemos cuál es nuestra posición, Señor, dame la posición, Señor, ponme, Señor, yo me paro enfrente, Señor, yo me pongo aquí para pelear, Señor, contra los ataques del enemigo, porque Dios nos da en ese momento que tú estás peleando por ti misma, por tu territorio, por tu familia, tú tienes el poder y la autoridad. Amén. Yep. Amén. Es muy diferente cuando estamos en un ministerio, que Dios nos ha dado un ministerio, ya sea de liberación, ya sea de lo que sea. Ahí sí tenemos que tener las antenitas bien paraditas para saber si es que es Dios quien me está mandando a hacer lo que tengo que hacer, ya sea de ir a hacer liberación, de ir a pelear por un territorio, de lo que sea. Yo tengo que saber si es la voluntad, si Dios me está mandando, si Dios me está dando el permiso. Porque para esas cosas, ahí tenemos que pedirle al que es el mero mero, que él es el que va a ir a pelear con nosotros, es el que va adelante y es el que comandante y general de generales. Nosotros no podemos ser como esas potranquitas que no están, ¿cómo se dice?, domesticadas y querer hacer lo que queramos hacer, ¿ok? Tenemos que saber que para esas ocasiones, ahí sí tenemos que pararnos y decirle, Señor, ¿me estás tú mandando, Señor? Que no se metan donde no tienen que meterse. Amén, así es, Yeah. que no se metan No, donde yeah. ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces ahí sí que nos va a dar el enemigo una sangoneteada y van a decir, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que el Señor te estaba mandando hacer. Pero contigo misma, con tu territorio, con tu familia, por tu esposo, tú tienes que estar 100% segura que Dios ya te dio el poder y la autoridad para pelear por ellos. Amén. Y que no importa el rango el tamaño del enemigo que está viniendo en contra de tuya, aunque tú digas, oh Padre Santo, yo no sé, pero el Espíritu Santo te lo va a dar. Amén. Porque es Él, es Dios en ti peleando. Es Él en ti peleando. Él es el que va adelante de ti peleando, juntamente con su ejército, juntamente con los ángeles. Pero tú tienes que estar ahí firme juntamente con Él, sabiendo quién eres tú. Amén. Amén. Entonces, dice en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Dice, la cruz es el lugar donde Cristo redimió a los hombres del poder de Satanás. Satanás, dice, mantenía cautivos a los hombres por causa del pecado. Pero en la cruz el Señor pagó por nuestros pecados. Amén. Él puso fin a todos los derechos de Satanás sobre nosotros. Satanás ya no tiene ningún derecho a nosotros pasar a ser hijos de Dios y estar sellados por el Espíritu Santo. Satanás reconoce quiénes somos los hijos de Dios y él sabe que no tiene ningún derecho. Pero ¿qué pasa? La ignorancia, la falta de conocimiento, la inmadurez. Satanás viene y nos trae así, dándonos de palazos. Pero cuando nosotros sabemos y reconocemos quiénes somos, entonces él dice, con esta no me puedo meter. Con esta no tengo ningún derecho, no tengo nada. Entonces va a ser más fácil porque él se va a ir. Pero eres tú, acuérdense, eres tú quien tiene que saber a quién le va a dar poder, porque también está dentro de nosotros esa guerra interior de la carne y lo divino. Mientras nosotros le demos más poder al hombre adámico, a la naturaleza adámica, que a la naturaleza divina, entonces ahí sí que Satanás va a hacer las suyas.
Por eso es importante ir despojando, ir quitando todo eso que no le agrada al Señor. Falta de perdón, resentimiento, odio, amargura, todas esas cosas, iniquidades, ir cortando de raíz para que nosotros seamos siendo fortalecidas en la manera que nosotros vamos a ser fortalecidas en el Señor, para que nosotros le demos ese poder y ese gobierno a nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros, al Espíritu Santo. Como les he dicho, el Espíritu Santo no puede habitar en una casa sucia, destruida, con cucarachas, con arañas, con ratas, con todo lo que traíamos cargando cuando veníamos antes de conocer al Señor. En el pecado tenemos que destruir esa casa vieja y renovarnos a ese nuevo hombre que el Señor quiere traer. Amén. Amén. Entonces, nosotros dice, él puso fin a todos los derechos de Satanás sobre nosotros. Los hombres ahora pueden escoger a quién servir, lo que estoy hablando ahorita. O ustedes sirven ¿verdad? A las cosas, al pecado, a la carne, que es lo que Satanás va a usar, o le dan poder y gobierno al Espíritu Santo. Los que escogen a Jesucristo como su Señor son liberados del poder de Satanás. La palabra de Dios dice, dando gracia al Padre que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Esto está en Colosenses 1, 12 al 13. Amén. Dando gracia al Padre que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Aquí nos está, en pocas palabras, confirmando la palabra de Dios, todo lo que hemos estudiado. Él nos ha liberado de toda potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde nos ha trasladado? O sea, nos ha sacado de las tinieblas, del pecado, cuando no le conocíamos. Y en el momento que lo recibimos, recuerden cuando estábamos estudiando, ¿a dónde éramos llevados? Trasladados al reino de su amado Hijo. Somos trasladados al reino de Dios. El reino de Dios está en mí. El reino está aquí. La gloria de Dios está aquí. Amén. La manifestación del Espíritu Santo está en mí. Amén. Dice, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos poder y autoridad para destruir a nuestro enemigo. Inmediatamente que nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él ya nos había dado el poder y la autoridad. Pero como no lo sabíamos, éramos bebés, entonces estábamos ahí peleando, ¿verdad? Dando de patadas, jugando a los, ¿cómo se llaman? Esos que son como tortugas, los ninjas. Amén. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, estamos dando de patadas. Pero gloria a Dios, el Señor nos está abriendo los ojos, nos está quitando esas vendas, nos está quitando esa ceguera espiritual. Amén. Y nos está dando esto, nos está dando esta revelación, esta palabra que Dios quiere traernos por medio de su Espíritu Santo. Amén. 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 Él vino al mundo para destruir las obras del diablo. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto está en Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, darnos a nosotros la victoria, a sacarnos de las tinieblas. Al sacarnos de las tinieblas, Satanás no tiene ningún poder contra nosotros. Amén.
La cruz es también el lugar donde Satanás fue derrotado. La Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Él vino a morir por nosotros. Amén. Él pagó el precio. Amén. Para ser nosotros liberados de la muerte en el pecado en la cual nos encontrábamos. Amén. Dice, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Pero al tercer día resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. El Señor Jesús apareció en la tierra por un periodo de 40 días después de su resurrección. Antes de ascender al cielo, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y quiero que la hermanita Ibis lo lea todo completo. Ok. Ok, Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Y qué sigue después del 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin Amén. del mundo. Amén. Amén. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos va a mandar y nos está mandando a que nosotros hablemos, ¿verdad? Del plan de salvación. Que vayamos y hablemos y demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Amén. Dice, las potestades de las tinieblas fueron derrotadas. Qué espectáculo más admirable debe haber sido en el momento espiritual invisible cuando el Señor Jesucristo volvió al cielo vencedor poderoso de Satanás y de las potestades de las tinieblas. Cuando él ganó, él dio la victoria, nos dio la victoria y él subió al cielo y nos quedamos nosotros aquí en la tierra, como dice la palabra de Dios, a hacer lo que él nos mandó a hacer. Amén. Amén. Dice, para destruir por medio de la muerte, o que sea, lo vimos. Ok. Cristo fue glorificado. Amén. Dice, el Padre dio la bienvenida a su amado Hijo al hogar en la gloria y le dio el sitio más elevado de poder y honor. Jesucristo fue colocado en el mismo trono del cielo sobre todas las potestades de las tinieblas. La Biblia dice, Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todos los principados y autoridad y poder y señorío. Amén. Y ahí mismo, ¿verdad? A nosotros mismos, dice, nos fue dado. Más adelante dice, Satanás y sus espíritus malvados fueron despojados de toda autoridad.
El Señor Jesús volvió al cielo vencedor sobre todas las potestades de las tinieblas, descreditándolas públicamente. La Biblia dice, y despojando, venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esto está en Colosenses 2:15. Amén. Dice, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Esa victoria que él obtuvo es de nosotros, nos la dio a nosotros. Por eso nosotros tenemos ya la victoria, porque nuestro Señor Jesucristo ya destruyó al enemigo. Él ya está destruido. Él ya no tiene ningún poder en contra de nosotros. Ahora bien, aquí hay una verdad maravillosa. La victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Lo que Cristo hizo, lo hizo como nuestro representante. Participamos, dice, en su muerte, participamos en su entierro, participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás. Dios resucitó a Cristo y lo colocó a su misma diestra y nos resucitó con él. En la Biblia dice, y juntamente con él, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que estábamos viendo cuando estábamos estudiando la lección, que estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Entonces, la victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo, esa victoria ya se nos fue dada. Cuando nosotros reconozcamos que nosotros estamos sentados juntamente con Dios, como nuestro Señor Jesucristo, y que asimismo nos llevó a lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Es importante reconocer cuál es mi posición. Esa es la clave. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es en Cristo. Y si mi posición es en Cristo, quiere decir que todo lo de Cristo es mío, que la victoria de Cristo es mía. Amén. Que todo lo que él tiene es mío. Amén. ¿Cuál es? Ahora viene esta pregunta. No la había leído, que estaba más adelante. ¿Cuál es nuestra nueva posición espiritual? Estamos sentados con Cristo sobre todas las potestades de las tinieblas. Los que estamos sentados en Cristo, estamos sentados en él, en aquella posición de poder y victoria sobre todo. Compartimos su trono. Estamos sentados en Cristo en lugares celestiales sobre todas las potestades y todas las tinieblas. Quiere decir que nosotros estamos arriba con ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado para destruirlo, porque ya fue destruido. Amén. El compartir el trono de Cristo quiere decir que es compartir su autoridad. Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esto está en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Dios nos ha dado esa potestad. Dios nos ha dado ese poder. Dios nos ha dado esa autoridad para destruir a nuestro enemigo. Amén. Amén. Dice, tener autoridad de Cristo quiere decir que poseemos el derecho de actuar como sus Dejen voltear la hoja.
Me gusta más estoy ahorita en el Word. Y en el Word, ¿dónde queda la flechita? Ok. En el Word tengo que ir con el mouse moviendo de hoja en hoja. Ok, ahí está. Y a veces me lleva más adelante, me lleva más atrás. En el otro que tengo de Google es más fácil. Dice, su muerte participamos en su entierro. Ok, esto ya lo leí. Déjenme ver a ver si estoy en la misma página. Le digo que ay, a mí hizo brincar. Ok, tener autoridad de Cristo. Página. Ok, su muerte, participamos en su entierro, participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás. Dios resucitó a Cristo y lo colocó en su misma diestra y nos resucitó. Ok, ya lo vimos juntamente, ¿verdad? Resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ok, ok. Tener autoridad de Cristo quiere decir que poseemos el derecho de actuar como sus representantes. Perdón, es que estaba acá en la página. Dice, tener autoridad de Cristo, perdón, quiere decir que poseemos el derecho de actuar como sus representantes. Podemos hablar y actuar en su nombre. Recuerden, como les dije la semana pasada, nosotros somos embajadores del reino de Cristo. Nosotros somos los representantes, los que hablamos, ¿verdad? Y actuamos en su nombre. Amén. La batalla no ha terminado. Satanás es un enemigo vencido. Un día él y sus espíritus malvados serán lanzados a un lago de fuego y nunca volverán a molestarnos más. Pero mientras tanto, Satanás está muy activo y va como león rugiente, tentando, engañando y destruyendo. En Primera de Pedro 5, 8 al 9 es donde encontramos, ¿verdad? Que va como león rugiente. Amén. Entonces, él, como les decía anteriormente, él está ahí trabajando, trabajando, trabajando. Él no para. Él manda sus dardos, mandando, esperando que ese dardo nos haga caer. Y es por eso que nosotros tenemos que estar bien atentos con esas antenitas, bien, bien, bien paraditas, para que nosotros nos demos cuenta cuando es el enemigo que quiere venir a atacarnos. Amén. Amén. Dice, los vencedores de Dios. El libro de Apocalipsis habla de los vencedores, los que vencieron a Satanás. La Biblia nos dice el secreto de cómo los vencedores le vencieron, o sea, cómo le vencieron. Es un secreto triple. Y esto está en Apocalipsis 12:11. Hermanita, Giovanna, si lo busca, por favor. Wow. Sí, voy, permítame. Apocalipsis 12:11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Cómo? A Satanás. Número 1, por la sangre del Cordero. Número 2, por la palabra de su testimonio. Y número 3, y no han amado sus vidas hasta la muerte.
Es la manera que los vencedores, es la manera que nosotros vamos a vencer a Satanás. Por medio de la sangre del Cordero, que sabemos que nosotros reconocemos quiénes somos y quién es nuestro Señor Jesucristo y el precio que Él pagó, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio, derramó esa sangre, amén, Amén. por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, por el testimonio que nosotros demos, por lo que nosotros vayamos dando de la palabra, ¿verdad? Que nosotros seamos hacedores de la palabra y demos testimonio de eso. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. No amarme a mí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El último. Dice, si hemos de vencer a Satanás, no debemos amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos, seremos vencidos. Pero no tenemos que dejar que el yo reine sobre nosotros, sino que nuestro Señor Jesucristo reine en nosotros. Amén. Fuimos crucificados con Cristo para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino por Él, que murió por nosotros. Podemos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Gálatas 2:20. Amén. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La carne, el pecado, el fruto de la carne, del pecado, está fuera de mí. El fruto del Espíritu es quien vive en mí, es el que me va a dar vida. Cuando nosotros vamos cortando y quitando todo ese fruto, todo eso que tenemos dentro de nosotros, y nos despojando y siendo sanados, liberados de todo eso, vamos dando más poder y es cuando Cristo va reinando más y más poder dándonos de nosotros mismos. Amén, porque ya no somos nosotros, es Cristo, ya no es mi carne, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, por nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido liberados de todo, de todo enemigo. Podemos decir no al pecado, no al yo, no a la carne, no al mundo y no al mismo Satanás. Dice, no solamente nos ha liberado el Señor Jesús del poder de nuestros enemigos, sino Él mismo, Cristo victorioso y resucitado, vive en nosotros. Podemos ser vencedores. La palabra de Dios dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Primera de Juan 4:4. Cristo ha vencido a Satanás. Debido a que estoy en Cristo, comparto su victoria. Amén. La victoria es nuestra. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Amén. Nosotros tenemos la victoria. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa el problema que estemos pasando, no importa la situación. Más fuerte es el que está en mí que el que está en contra de mí. Amén. Amén. La victoria ya es mía. Amén. Entonces, somos más que victoriosos y vamos de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios.